Bien, vamos a continuar, chicas, con esta historia de la educación. Bien, les comentaba, pues bueno, sigue los lineamientos liberales que ya se vienen estableciendo y pues bueno, dentro de lo que es la ley que lo establece, recupera tres premisas para la educación primaria, precisamente, que es gratuita, obligatoria y precisamente lo que nos hablaba por ahí Aranza, una educación bajo los ayuntamientos, no sé qué Aranza, Lupita, a educación bajo la vigilancia de ayuntamientos, pero también desde la vigilancia de la eh, Secretaría de Instrucción o del Ministerio de Instrucción Público. Es decir, entonces había un seguimiento pues a nivel federal, digamos así, si lo quisiéramos tomar, más los ayuntamientos tenían que estar en vigilancia de cómo se manejaba la educación. ¿Sí? Entonces recupera ahí tres aspectos que hasta la fecha se conservan en el artículo tercero constitucional y que no han cambiado, ¿vale? Por más reformas que le hagan a nuestro artículo tercero, estas premisas que vamos a seguir viendo van a ser las que no cambian, no mueven, ¿vale? Y no son facultad de los actuales políticos, o sea, ya vienen desde hace cuánto. Y pues bueno, aquí están los tres artículos que manejaban, ¿sí? El tercero, donde las autoridades locales tenían el poder de alguna manera de hacer que los padres de familia enviaran a los niños a la escuela. El artículo tercero hablaba de eso, dentro de esta ley que se tenía, ¿sí? Donde Maximiliano se preocupa porque todos los niños fueran a la escuela y entonces de alguna manera pues hace que las autoridades locales vigilen que los niños fueran a la escuela, ¿no? Obligando, digamos así, a los padres a enviarlos a partir desde los 5 años. No había educación preescolar, aquí no hay educación preescolar, ¿sale? En el artículo cuarto, ¿sale? La educación primaria era gratuita y como por ahí lo decían, tenía un costo para aquellos que sí podían pagarla de $1 mensual. Eh, que para nosotros hablar de $1 hoy sería como tipo regalado, ¿no? Pero para la época $1 pues era bastante dinero, ¿vale? Entonces también eso. Y el artículo quinto, pues el Estado tenía el control. En cuanto a la educación secundaria, por ahí nos hablaban de esta ley en el artículo tercero, bajo la modalidad de los liceos franceses. Recuerden que se trae todo y de alguna manera, este, aquí está en mi caso, el Estado sigue teniendo el control de la educación secundaria. La educación superior, pues bueno, Maximiliano se preocupa por cómo se daban la educación dentro de las universidades de aquel entonces, ¿sí? Y de alguna manera coincidir o llevar a la par los ideales de lo que era la educación universitaria, pero retomando esas ideas liberales que ya existían, porque se dio cuenta que de alguna manera todo lo propuesto por esos personajes de corriente liberal estaban bien, ¿sí? Y también en el artículo cuarto de esta se ordena esta reorganización, ¿sí? Y eh, todas aquellas instituciones que eran de carácter particular, digámoslo así, y que no tenían un reconocimiento para esto, pues se consideraban estudios ilegales. Es como lo que manejáramos hoy, si supongamos que el CAI no tuviera claves y que estuviera una escuela patito, pues entonces sería ilegal para él, para desde aquel entonces se empieza a reglamentar sobre este aspecto, para evitar precisamente que no hubiera anomalías en este tipo de cómo se accedían a los títulos superiores. ¿Sí? Bien, recuerden que después de esto pues viene otra vez la pugna por el poder y de alguna manera pues los liberales eh, pues tienen retoman todo el poder sobre lo que era el grupo conservador y recuerden que pues Maximiliano termina, Carlota termina yéndose y se vuelve loca por allá en Roma y demás, no se vuelve loca, bueno, sí cayó en la locura un poquito, este, pero Maximiliano se queda y es fusilado, ¿no? En Querétaro. Entonces, eh, pierden los conservadores, retoman el poder los liberales a través otra vez del poder de Benito Juárez. Recuerden que Benito Juárez, eh, como les decía en un principio, fue un presidente que también duró bastantes años en el poder. No es un presidente que estuvo un poquito, no. Estuvo bastantes años en el poder. También, de hecho, se considera que su
mandato, lo podríamos llamar también una etapa de, se me fue el nombre, se me fue el nombre, como lo que pasó con Porfirio Díaz. De hecho, Porfirio Díaz, acuérdense que es uno de los que se pone en contra de Juárez precisamente por permanecer y permanecer en el poder, y después Porfirio Díaz pues hace lo mismo, ¿no? Una dictadura, perdón. Juárez también, de alguna manera, muchos historiadores lo toman como una dictadura, porque al final de cuentas no dejaba el poder, o sea, regresaba y regresaba, ¿no? Entonces, por eso es que después se pone en contra a Porfirio Díaz, pero ahorita hablamos de ellos. Pero dentro de este periodo, de las leyes de reforma, entre las leyes de Lerdo, la ley Juárez, todas estas de Valentín Gómez Farías, de Manuel Baranda y todos ellos, pues surge la Ley Orgánica de Instrucción Pública de 1867. Vamos a ver de qué se trató esta ley, a qué se refiere, ¿sí? Cari, ahora sí nos puedes comentar a qué se refiere la Ley Orgánica de Instrucción de 1867. ¿Sí me escuchas, Cari? Uy, creo que Cari se me bien. Sí, Ah, sí. Ah, ok. A ver, Cari, te escuchamos. profe, ¿sí me escucha bien? Sí, te estamos escuchando. Este, ajá. Ok. Es que creo que mi internet está un Sí, poquito mal. tenemos problemas con tu internet, Cari, ya vimos. No te voy a hacer hablar porque ya hasta te saco. Este, Lupita, la ley de instrucción de 1867, ¿de qué se trata? Pues esta es la que dicen que iban a hacer las escuelas públicas. Bueno, a ver, permítame tanto. Claro, revise tu clave. No, que la educación iba a ser en una función pública. Y ahí entra también el que hablamos hace ratito, el autor que hablamos hace rato, y que él dice que afirmaba la educación y que, digamos, en esa organización, no más bien en esa institución pública, les iban a dar, digamos, al hombre como que ya les iban a hablar más de ciencia, de tecnología, de todo eso, ¿no? Para que se volviera un fundamento que tuviera razón y ciencia. Consideraban la base como un progreso, la base de la educación como un progreso. Y ahí fue también donde se creó la educación popular, Educación popular. la educación integral, Ujú. y ya. Y nada más. Ujú. Sí. Em, Jenny, Sí, pues es prácticamente lo que me estaba. también nos escuchamos bien. Tal. Ok. Tenemos creo problemas con tu audio, Jenny, también. Pero bueno, vamos a ver. Entonces, bueno, como ustedes comentaban, la ley de 1867, la ley orgánica de instrucción pública de 1867, que pues digamos es una gran reforma para la educación en el país, como lo que hoy hacen nuestros actuales políticos, puras reformas y reformas, pero aquí pues obviamente estaban viendo realmente que se estableciera una educación bien dentro del país. Tenemos a la Ley Orgánica de Instrucción Pública de 1867. En esta ley orgánica de instrucción pública figuran algunas personajes importantes como Antonio Martínez de Castro, perdón, y Gabino Barreda, que vamos a estar viendo más adelante también, donde sobre todo empiezan las ideas positivistas. Dentro de lo que fue filosofía de la educación, por ahí ustedes ya llevaron filosofía de la educación, ¿verdad? Ok.
Vieron el positivismo, por ahí venía el positivismo, toda la ideología positivista de aquel entonces, de lo que se trataba el positivismo. Pues vamos a ver cómo es que se aplica en la educación en México a partir del establecimiento de este entonces. Antonio Martínez de Castro, sí, junto con Gabino Barreda, sobre todo Gabino Barreda, que fuera una de las figuras más importantes del positivismo en México, pues van a aplicar esta ley para obtener mejores resultados. Toda esta ley que se estableció el 2 de diciembre de 1867 fue aplicable a nivel nacional. En la imagen que ustedes ven, les puse aquí si mal no recuerdo, este es el antiguo edificio o el edificio que ocupaba la Secretaría de Educación Pública anteriormente, porque ahorita ya no es esa sede, y lo que era la Escuela Nacional Preparatoria, de la cual vamos a hablar ahorita. Bien, entonces se organiza la educación realmente en todo lo demás y de alguna manera es una ley federalista porque su vigencia es en toda la República, ¿sí? La educación primaria se vuelve obligatoria y gratuita, ¿sí? Así que aquí también se empiezan a establecer un plan de estudios o un currículum para la educación secundaria, ¿sí? Donde se daba educación en varias asignaturas y sobre todo la escuela para señoritas, secundaria para señoritas, que recuerden que desde Valentín Gómez Farías ya tenemos esta parte, ¿sí? También dentro de esta ley, pues se crea la Escuela Nacional Preparatoria, ¿sí? Y su creador fue Gabino Barreda. A él se le debe la creación de la Escuela Nacional Preparatoria. Ajá. En esta escuela había ya planes también establecidos, ¿sí? Y donde se preparaba precisamente a aquellos individuos, aquellos hombres y mujeres que iban a pasar a una educación superior. Es decir, ya no se brincaban de la secundaria a la universidad. Ahora ya eran primaria, secundaria, preparatoria y universidad, como hasta actualmente lo venimos haciendo, no podemos brincar, ¿sí? Entonces aquí esto sería también una gran reforma y sobre todo de Gabino Barrera. Aquí lo importante que les pongo aquí es que todo el plan se apoyaba en una enseñanza científica. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente le están cortando las alas al clero, ¿sí? En todo, porque se vuelve una educación positivista, donde la educación se basa en la ciencia y la razón. Todo lo que se debería de brindar en las escuelas tiene que estar basado en la ciencia, ¿sí? Entonces, eso es lo más rescatable de esta ley orgánica de 1867. Bien, chicas, no me va a dar tiempo terminar la ley de 1869, pero por favor anoten de tarea para la siguiente clase. Para la siguiente clase, van a investigar la obra educativa de Gabino Barreda, ¿eh? No vayan a investigar a Gabino Barreda, el del corrido, porque ese es otro, Gabino Barreda, ¿sale? Y las características de la Escuela Nacional Preparatoria. Pero ¿de cuándo surgió? No de ahorita, no me vayan a poner las características de ahorita, sino de aquel entonces, ¿sale? Y van a hacer, de esto van a ser diagramas de árbol. Y también de tarea, esto es solo lectura, ¿eh? No vayan a hacer, bueno, si quieren ustedes hacer anotaciones y demás, lo pueden hacer. Van a leer de la página 41 a la página 52 del libro, ¿vale? Para ver a otros personajes por ahí importantes, hasta donde está el Congreso Higiénico Pedagógico de 1882. Eso ya no lo retomo. Para ver a otros personajes que también fueron importantes y que estos no vienen en el temario, pero que en el libro sí no los menciona. Es importante saber qué hicieron siquiera para comentar y tenerlo como parte de la cultura o de la historia general de nuestro país, ¿sale? Sí, chicas, entonces el libro es solo lectura, lo que sí es sobre la obra educativa de Gabino Barrera y la Escuela Nacional Preparatoria. ¿Okay? Y eh, para esto, la próxima sesión la expone Jenny, ¿vale? Ya escuché mi nombre. Sí. Así es, le toca exponer la próxima clase, así que me hace su presentación y me la envía para saber qué va a poner, ¿vale? Ok, profe. Muy bien, chicas. Entonces no me despido, nos vemos en un ratito, ¿vale? Bien, ahorita nos vemos, chicas, en un minuto, en unos 3 minutos más o menos.